Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Un saludo cordial, amigos. Gracias por acompañarnos. Vamos a inclinar el rostro para unirnos en una oración pidiendo la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, rogamos nuevamente tu bendición para comenzar nuestro día de actividades. Acompáñanos en cada cosa que hagamos, Padre. Que tu ángel guardián acampe alrededor nuestro y nos defienda. También, Padre, danos gracia y multiplica nuestros recursos para que no nos falte el pan de este día. Por favor, al abrir tu palabra igualmente, rogamos que nuestra fe sea fortalecida. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, el texto para hoy está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El texto dice que la palabra profética es más segura, pero ¿más segura comparada con qué? Tenemos que leer el pasaje completo para darnos cuenta de qué está hablando el apóstol Pedro cuando dice que la palabra profética es más segura, pero ¿comparada con qué entonces? Insisto con la pregunta. Bueno, veamos algunos detalles. Por ejemplo, en el versículo 16, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que el apóstol está diciendo es que la autoridad, la firmeza con que hablan de la venida del Señor Jesucristo no está basado en una historia que les contaron, una fábula o alguien que les dio un testimonio, sino que la autoridad con que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo, esa autoridad está respaldada en el hecho de que con sus propios ojos vieron la majestad de Dios. Esto es lo que dice el versículo. Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿La majestad de quién? La majestad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al considerar este aspecto, lo que el apóstol nos está diciendo es que la autoridad que tiene para hablar depende de lo que él vio. Y desde luego tendríamos que preguntarnos en este caso, ¿qué fue lo que el apóstol Pedro vio? Exactamente qué fue lo que vio, cuándo lo vio, cómo lo vio. Tenemos que ver las circunstancias. Por ejemplo, capítulo 1, verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Pueden ustedes imaginarse, amigos, la impresión de un ser humano al escuchar la voz de Dios? Esa voz gloriosa que no solamente era potente, sino que era clara. Estaba tan bien articulado lo que decía que el apóstol registra estas palabras que contenían la voz que habló de las nubes. La voz dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora el apóstol Pedro está considerando ese momento cuando contempló la majestad del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo ocurrió esto?
¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurren estas cosas? Aquí mismo estamos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Allí, en el Monte Santo, ustedes, de acuerdo con el texto que acabamos de leer, verán que básicamente el apóstol Pedro ve la gloria en un monte, o ve la majestad en un monte, cuando escucha la voz del cielo, la voz de Dios Padre, y que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quiero notar junto con ustedes, amigos, que hay 4 datos importantes que el apóstol Pedro menciona que nos ayudan a identificar cuándo fue esa ocasión y dónde fue esa misma ocasión. Primero, evidentemente, el primer dato es que el apóstol Pedro estaba presente, porque él dice que vio con sus propios ojos la majestad, así que nadie le contó. Este es un evento donde el apóstol Pedro estuvo personalmente. Segunda característica, dice que fue en un monte, así que Pedro estaba presente, fue en un monte. Tercer característica, se oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la cuarta característica, el cuarto dato que nos ayuda a identificar dónde fue esto, cuándo fue esto, dice el texto que el Señor se glorificó, porque dice que vieron su majestad. La palabra majestad, amigos, viene de la palabra griega megaloiotes, y esta palabra griega significa gloria o esplendor. Entonces, en esta ocasión, amigos, Pedro estaba presente, fue en un monte, se escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, y algo importante, en esa ocasión ellos vieron la majestad del Señor Jesucristo, donde Él, basado en la palabra griega, de donde viene la palabra majestad, donde Él se glorificó, donde fue esplendoroso, resplandeciente. Ahora, amigos, hay dos ocasiones en que se repite la declaración del cielo: este es mi Hijo amado. La primera ocasión fue cuando allá en Mateo 3:17, el Señor Jesucristo, después de su bautismo, el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Pero esta no es la ocasión de la que Pedro está hablando, porque esto no ocurrió en un monte. Esto ocurrió en el río Jordán, un lugar diferente. Entonces, la ocasión en que se menciona la palabra o la frase este es mi Hijo amado no podía ser en la ocasión de su bautismo, es en otra ocasión. La segunda ocasión en que se menciona esta frase fue en el famoso Monte de la Transfiguración, registrado por Mateo capítulo 17. También lo registra Marcos en el capítulo 9, versículo 7, y Lucas 9:35. El asunto del bautismo, aclaro. El asunto del bautismo lo registran ellos, pero el asunto de la transfiguración solamente el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 5, es la única. Repaso, amigos, espero no confundirlos. Hay solo 2 ocasiones en que se escuchó la voz: este es mi Hijo amado. La primera ocasión la registra Mateo, Marcos y Lucas en ocasión de su bautismo. La segunda ocasión la registra solo Mateo en el capítulo 17, versículo 5. Esto fue en el Monte de la Transfiguración, en donde, si nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 17 de Mateo, vamos a ver que el apóstol Pedro fue llevado, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan. Estos 3 personajes, Pedro estaba allí. El Señor se los llevó al monte de la transfiguración, y estando allí, el Señor se transfiguró. Mire lo que dice Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Hasta ese momento, amigos, los discípulos habían visto de Jesús un personaje que hacía milagros, pero en la antigüedad había otros hombres que habían hecho milagros. Por ejemplo, Eliseo.
sanó a un leproso. ¿Se acuerdan de Naamán, el capitán sirio? Fue sanado de la lepra. También el profeta Elías, él resucitó a un muerto. Así que ver los milagros que el Señor Jesucristo hacía, alguien podría decir, bueno, en la antigüedad también hubo otros personajes que lo hicieron. Sin embargo, amigos, hasta ese momento, ellos no habían visto al Señor Jesús glorificarse, como dice Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ni siquiera Moisés, que cuando bajó del cerro, solo el rostro le brillaba, pero a Jesús todo el cuerpo, toda la figura, él se glorificó, se resplandeció en ese momento. A eso se refiere el apóstol Pedro. Ahora fíjense lo que agrega el apóstol. Estamos en 2 de Pedro 2:16. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Ahora, cuando el apóstol dice, ahora en el versículo 19, tenemos también la palabra profética. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos también, ¿comparada con qué? Pues a lo que se refiere es a la experiencia de haber visto personalmente al Señor Jesucristo. Esto no tenía comparación. Sin embargo, dice el apóstol Pedro, aunque yo vi personalmente a Jesús, aunque vi su gloria en ese santo monte, sin embargo, también tenemos la palabra profética. Es más segura, quiere decir, amigos, la comparación que hace la palabra profética la hace con la experiencia que el apóstol Pedro tuvo junto con sus compañeros. Entonces, amigos, recordemos, no menospreciemos la profecía pensando que tiene menos valor que la experiencia de haber visto personalmente al Señor Jesucristo. Demostremos no solamente interés abriendo sus páginas, sino dedicando tiempo para que esa palabra profética también fundamente una fe en nuestro corazón, una fe sólida en la esperanza bienaventurada del regreso del Señor. Oremos entonces. Padre, nosotros no tuvimos o no tenemos el privilegio como los discípulos de ver a tu Hijo andar en esta tierra. Sin embargo, también tenemos la palabra profética nosotros. Esa sí está a nuestro alcance. Y el apóstol dijo que la palabra profética es más permanente. Padre, mañana queremos continuar con este estudio. Ayúdanos a entender por qué es más permanente. Por ahora, rogamos que nos ayudes a hacer de ella una lámpara a nuestros pies. En el nombre de Jesús. Amén. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Cristo. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. No tomes cuenta de sus faltas, dale la mano cuando caiga. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda nuevamente su amigo el Dr. Gordon a través de su programa Buenos Días, Señor Jesús. Esperamos que hayan tenido un sueño reparador y que a través de la presentación de este tema pueda tener algo durante el transcurso del día en qué pensar y probablemente algo que pueda ayudarle a cambiar su vida para un beneficio y un mejoramiento. En el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de un tema que estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado anteriormente, pero un poco distinto. Es acerca de la hipertensión. Cuando pensamos o escuchamos acerca de la hipertensión, usualmente lo atribuimos básicamente a una persona que es adulta y especialmente a una persona que es de mayor edad. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que esto puede llegar a suceder o presentarse en personas cada vez más y más y más jóvenes. Y hay algunas cosas que necesitaríamos tomar en consideración. Desde hace años se ha notado o se ha llegado a la conclusión de que en realidad la hipertensión tiende a comenzar desde lo que es la niñez o edad de la adolescencia. O sea que es desde una edad bastante temprana que ya comienza esto.
Y la hipertensión tiene la característica de que va muy lentamente produciendo el daño que eventualmente tiende a ser irreversible, o sea, de que el daño que está ya no se puede reparar. Pero es un daño tan lento y tan gradual que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Por eso es de que, como hemos mencionado varias veces a través de este programa, lo más importante relacionado con la mayoría de las enfermedades es tratar de prevenirlos antes de que llegue a un daño de tal manera de que no hay nada que ya podamos hacer. Un poco de estadística nos dice de que en los niños o jóvenes menores de 18 años de edad se estima de que aproximadamente 2 a 3% de ellos tiene el problema de lo que es la hipertensión. Llega a ser mucho más alarmante cuando seleccionamos un grupo en particular, y ese grupo es el grupo de los niños o jóvenes que están pasados de peso u obesos. En vez de solamente ser un 2 a un 3%, nos escalamos ahora a un 15 a 30%. Así que es algo que realmente debemos de tomar en cuenta y tratar de enfocarnos en él. ¿Cuál es el problema de la hipertensión? El problema de la hipertensión es de que gradualmente va produciendo lo que llamamos la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. En vez de tener su flexibilidad para poder estar bombeando la sangre libremente, se endurecen. Entonces el corazón ahora tiene que estar trabajando más duro para poder realizar el mismo trabajo. No solamente las arterias se endurecen, sino que como tiene que estar haciendo más trabajo el corazón, entonces comienza a engrandecerse, lo que llamamos hipertrofia. Cuando una persona hace bastante ejercicio, sus músculos tienden a ponerse más abultados. Eso mismo sucede con el corazón. Pero no necesariamente es una ventaja o un beneficio para el corazón esto. A lo que me refiero es lo siguiente. Cuando uno tiene bastante músculo en los brazos o en las piernas, puede tener más fuerza, pero no así necesariamente en el corazón. Lo que sucede es que el corazón debe tener un hueco o una cavidad en medio, a través del cual se llena de sangre, entonces el músculo se contrae para mandar la sangre. Pero cuando se hace muy abultoso, el espacio que debe de estarse llenando de sangre se disminuye. Entonces la eficiencia del corazón va a disminuir. Así que hipertrofia del corazón no es beneficioso como sería la hipertrofia de los músculos de nuestro cuerpo. La otra cosa que puede presentarse con la hipertensión en los niños o en los jóvenes es de que presentan proteinuria. En la orina comienzan a botar proteínas y esa es una señal de que está iniciando a dañarse los riñones. Ahora, esto continúa por un periodo de tiempo y se llega a edad adulta y entonces comienza a manifestarse con problemas que nos hace sufrir a todos. Por ejemplo, infarto al miocardio, porque como el corazón no está bombeando suficiente sangre, no se oxigena bien y entonces hay un infarto. De igual manera, por los daños que hay, se desprenden distintos fragmentos y partículas y se llega a tener embolias o lo que llamamos médicamente accidentes cerebrovasculares. Y recuerdan que habíamos mencionado acerca de lo que se llama la proteinuria, que el riñón comienza a estar botando proteínas en la orina. Eso es señal definitivamente de que hay daño para lo que son los riñones. ¿Cómo prevenir eso? Un mejor control de lo que es la presión arterial. ¿Cuáles son las quejas o cuáles son las cosas que podrían apuntarnos a que hay un problema relacionado con la presión alta? La queja más frecuente que las personas que padecen de la presión alta tienen es dolor de cabeza. Se dice que más o menos la mitad de las personas que padecen de la presión alta se quejan de dolores de cabeza. Por eso cuando una persona llega con una queja como esta al médico, usualmente tratamos de evaluar varias cosas y uno de ellos que evaluamos es la presión arterial. Sabiendo de que la hipertensión comienza también desde muy temprana edad, es práctica casi rutinaria en todas las clínicas pediátricas desde que los niños desde los 3 años de edad en adelante se les revisa para la presión arterial en algunas de sus visitas, porque si se logra detectar a tiempo, entonces se les puede ofrecer un mejor tratamiento para que ellos puedan tener un mejor estilo de vida eventualmente.
Dificultad para dormir es otra de las molestias que se presentan. Puede estar un tanto relacionado con el dolor de cabeza, pero aún sin dolor de cabeza hay personas que batallan para dormir debido a lo que es la hipertensión. El cansancio y la fatiga puede confundirse un poco con problemas de lo que es la diabetes, pero la hipertensión misma puede producir ese como aturdimiento, cansancio, lo que le llaman usualmente desfuerzamiento. Otros que son menos frecuentes, pero también son importantes de considerar, es dolor en el pecho o dolor de pecho, dolor abdominal, dificultad para concentrarse, o sea, algo está sucediendo y no puede estarse enfocando muy bien la persona en lo que debe de estar haciendo. Y en niños eso se extrapola o se puede presentar también como dificultades académicas. ¿Cómo se llega al diagnóstico de la hipertensión? No solamente por haberse tomado la presión en una ocasión, salió alta y ya tiene hipertensión, no. Necesita ser tomado en varias ocasiones con el tamaño apropiado del equipo para que entonces se pueda saber. Hay unos rangos de normal dependiendo de la edad de persona y cuando está por arriba de eso es cuando se considera como hipertensión. O sea, el valor de hipertensión para un adulto no va a ser el mismo para un adolescente o no va a ser el mismo para un niño. Depende mucho de la edad. Lo que se puede hacer para eso, muy importante, es la modificación de la dieta. Recuerden que uno de los factores más importantes para lo que es la hipertensión, mencionamos anteriormente, era la obesidad. Otro factor importante también tiene que ver con antecedente familiar. Si viene de una familia que padece la presión alta, muy probablemente vaya a padecer también de la hipertensión. Pero si se modifica el estilo de vida, hay muy buena posibilidad de que se pueda controlar esto. Lo que es la modificación de la dieta, control de peso. Número 2, tenemos el ejercicio. La actividad física tiende a producir un relajamiento en lo que son las arterias y las venas y entonces hace que el cuerpo pueda modularlo mejor. Cuando estos no funcionan muy bien, entonces tenemos lo que es el área de lo que es el medicamento. Aparte de estas cosas, uno de los factores importantes también es el control de la ingesta de sal. Hay muchas personas que les gusta agregar una cantidad exagerada o muy grande de sal a sus alimentos o consumir cosas que tienen demasiada sal. Una de las ventajas que tenemos el día de hoy es de que la mayoría de los productos que compramos o que consumimos tienen enlistado lo que se llaman factores nutricionales o factores de la salud. Y ahí la persona puede ver la cantidad o el porcentaje de sal que tiene. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos nos dan información adicional haciéndonos saber que al consumir tanta cantidad de este producto estamos consumiendo cierto porcentaje de lo que nuestro cuerpo necesita por día de esto. Por ejemplo, el pavo es una de las cosas que contiene una gran cantidad de sal, así que si lo vamos a consumir debemos de combinarlo con otras cosas que tengan bajo contenido de sal para que nos podamos mantener al nivel. Nuevamente, esto es muy importante porque aunque no presente mucho problema durante la niñez o durante la adolescencia, nos puede evitar mucho problema en el futuro. Que Dios nos bendiga porque Él quiere darnos larga y muy próspera vida. Qué rápido se pasan estos momentos de meditación y consejos. Es una bendición iniciar el día con la dirección de Dios. Si usted está leyendo la Biblia para terminarla en un año, puede ver en la pantalla los capítulos para hoy. Agradecemos a Dios por todos ustedes y rogamos que les ayude en todos sus planes. Hasta el día de mañana.